Yo les propongo lo siguiente. Yo preparé una presentación muy parada en el campo curricular, porque mi idea es proponerles a ustedes meternos en el problema de haber hecho el currículum prioritario y qué significó esto o qué significa esto, y sobre todo poder después poder recibir de ustedes las cuestiones que se les ocurran a partir de la presentación. Por supuesto que voy a hablar de la experiencia bonaerense en el currículum, pero me interesó mucho poder plantearlo a un nivel un poco más general. Así que si les parece bien y estamos todos de acuerdo, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación y después abrimos a preguntas. ¿Está bien, Marce? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces ahí voy a compartir, espero que me salga bien. Ahí va. ¿Me dicen si se ve bien? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, muy bien. Fenómeno. Bueno, entonces, primera cuestión que me gustaría plantear, Claudia dio un muy buen encuadre político, pero me gustaría centrarme en el nombre currículum prioritario. Cuando se toma esta decisión a nivel nacional, federal, y nosotros como parte aportamos y acompañamos, nosotros necesitamos definir las categorías. Entonces, las dos dimensiones de esta denominación, tanto currículum como prioritario. Para la idea de currículum, como dijo Claudia hace un ratito, tomamos una definición que este año dijo varias veces Inés Dussel, que a mí me parece que es muy sintética y muy contundente, y define el currículum como un documento público que organiza la cultura en común. Ustedes todos saben que lo común es uno de los grandes temas del campo curricular, ¿no? Se supone que cada vez que definimos un currículum tratamos de abarcar, de enlazar lo común. Y sobre eso que se puede denominar lo común y que es una discusión eterna en el campo, le agregamos lo prioritario. Y por prioritario, ¿qué entendimos? O qué intentamos expresar, y fue que allí tiene que estar lo que no puede no estar, es imprescindible. Entonces es de lo común lo imprescindible. Desde esta idea empezamos. Ahora bien, mientras, como decía Claudia, cuando empezó la pandemia y inmediatamente nos dimos cuenta que lo curricular iba a ser uno de los aspectos o de las dimensiones de lo educativo más afectadas, empezamos a pensar en muchas cosas y empezaron a aparecer algunas ideas que nos acompañan hasta el día de hoy y nos van a seguir acompañando para pensar el currículum prioritario. Pensamos el currículum como una conversación compleja, y lo digo desde estos autores que ustedes ven allí, el currículum no como algo estático o como un sustantivo, sino como un recorrido, ¿no? Como verbo y no como sustantivo, diría Pinar. El problema de la síntesis de la cultura que plantea Alicia, y de la identidad fuertemente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, además, la identidad argentina y la identidad bonaerense reflejada en ese documento que teníamos la responsabilidad de elaborar, y luego los procesos de determinación, que generalmente llamamos de prescripción, pero que en los hechos yo me voy a referir a ellos como los procesos de determinación y sobredeterminación curricular. Estas son, si yo tuviese que hablar teóricamente, ese es el acompañamiento teórico de este proceso, que a mí me gusta y me interesa plantear, porque además lo estamos haciendo desde una perspectiva de formación como es la de esta especialización en política educativa. Luego, otra de las cuestiones que todos sabemos que el campo curricular es parte constitutiva de él,
son los corsets, como me gusta llamar a mí, las regulaciones, aquello a lo que estamos obligados. El acuerdo federal nos obliga a tener en cuenta los núcleos de aprendizaje prioritarios, que ustedes saben que es una definición federal de hace muchos años que se viene construyendo respecto a aquello que se llama así, que incluye contenidos, saberes, incluye descripciones de habilidades, no es una sola categoría lo que está involucrado allí. Y también otra de las responsabilidades es que no podíamos salirnos de nuestros diseños curriculares y jurisdiccionales, que están definidos para la provincia de Buenos Aires. No pasa lo mismo en el resto del país, pero en Buenos Aires sí. Luego, teníamos el problema de tener que reorganizar contenidos y metas de aprendizaje que estaban previstos de una manera para este año y que todo voló por los aires gracias a la pandemia. Ante esto, otra de las definiciones federales fue que no íbamos a trabajar con el ciclo lectivo 2020, que nuestro tiempo cambió desde el vamos. Nuestro tiempo hoy es 2020-2021. Entonces, aquello que fue pensado, planificado y que funciona con la lógica anual desapareció. La lógica anual desapareció. Ya no existe 2020. El ciclo, el tramo es 2021. Ustedes piensen que la dinámica del sistema educativo es anual. La dinámica del sistema educativo se organiza por año. Y esto se rompe y se redefine como bienio 2021. Y luego, como Claudia nombraba, el acuerdo federal que define esta cuestión, que es el acuerdo federal que tienen allí, el 367. Define lo que es el currículum a nivel federal, pero aclara que lo que allí dice respecto a las prescripciones es limitado. ¿Qué quiere decir? Es un acuerdo general y cada jurisdicción puede tomar sus propias decisiones respecto a lo curricular, respetando los núcleos de aprendizaje prioritario. En este contexto, voy a seguir, tenemos esas referencias teóricas y estas decisiones de regulaciones políticas. Entonces, empezamos a pensar, ¿qué implica ponernos a hacer esta tarea? ¿Qué tenemos que hacer cuando decimos que vamos a hacer un currículum prioritario? En primer lugar, saber que esto es una decisión política y en este sentido se juega nuestra responsabilidad pública y nuestra responsabilidad pública sobre la definición de lo común, de aquello que se supone que tiene que formar parte del legado cultural y de los saberes de los ciudadanos, en este caso de los bonaerenses. Allí, en ese contexto, sabíamos que no nos alcanzaba con pensar en saberes, teníamos que pensar en muchas otras cosas, ¿sí? ¿Desde qué perspectivas lo íbamos a hacer? La gran pregunta cada vez que hacemos un documento curricular, ¿qué es lo que va a quedar en el documento curricular? Porque en realidad eso que abarca un documento curricular siempre es casi nada respecto a lo que existe como conocimiento, como saberes, como costumbres, como rutinas. Y nosotros teníamos la tarea de decir, bueno, ¿de eso qué? Y de eso además lo imprescindible. ¿Qué es lo imprescindible? ¿Qué tenemos que considerar como imprescindible en un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? De aislamiento, de falta de contacto, de dificultades económicas, de dificultades tecnológicas, etcétera, que después vamos a ir viendo cosa por cosa. Todo entonces aquello que teníamos que pensar tenía que ser pensado en este contexto. Como siempre, y ya sabemos, lo curricular solo puede pensarse en contexto histórico, situarlo en el territorio que corresponde o en los territorios que corresponden. Y, como dije antes, por supuesto, tener los diseños vigentes, que además son lo que se conoce, son el instrumento de nuestros docentes. Ellos saben aquello que tienen que enseñar. Y empezamos a trabajar, y esto lo digo ahora y lo voy a repetir varias veces,
El currículum se aprobó en septiembre y nosotros no podemos decir que el currículum se empezó a trabajar en septiembre. Se formalizó como currículum prioritario en septiembre, pero se empezó a trabajar antes de la pandemia y una vez que empezó la pandemia se siguió trabajando y se tomaron millones de decisiones curriculares que nosotros teníamos que ser capaces de expresar en este documento que teníamos que formular. No es algo que empieza cuando se aprueba, es algo que empezó desde el minuto cero. Entonces, ¿qué características tiene que tener este documento, este llamado currículum prioritario? Tiene que prescribir qué es lo que va a incluir, ¿sí? ¿Qué es lo que va a alcanzar en el contexto de pandemia? ¿Esto qué significa? Que no sabemos el tiempo de finalización. Es decir, estamos diciendo bienio 2021, pero no necesariamente es bienio 2021, porque quizás termina antes, sería genial, cosa que las consecuencias van a seguir más allá de la vacuna y de que volvamos a la presencialidad, o quizás se extiende mucho más allá. Ese dato que siempre tenemos al hacer un diseño curricular, no lo tenemos. Tenemos que diseñar un documento que no tiene fecha de finalización, que es una nueva hipótesis y una novedad como hipótesis, ¿sí? Cosa que, una novedad como proceso de diseño. Luego, otra de las cuestiones, tiene que ser pensado para implementarse presencialmente, y sí, quizás sí, y a distancia también. ¿Qué quiero decir con esto? Hay lugares en donde seguramente va a haber algún tipo de presencialidad a corto plazo. De hecho, Claudia lo contaba recién, está intentándose tener algo de presencialidad a partir de noviembre. En la provincia de Buenos Aires, eso va a abarcar un 10-15% de la provincia. Todo el resto no va a tener presencialidad y no sabemos cuándo se va a volver a tener presencialidad. Y además, cuando decimos no presencialidad o a distancia, estamos pensando en sincronía y diacronía, ¿sí? Porque podemos tener encuentros sincrónicos, pero sabemos que no, que muchos no son sincrónicos, que son diacrónicos. Entonces, ¿cómo pensar un documento que pueda resistir todos estos contextos sin tener precisiones al respecto? Porque tampoco conocemos los contextos de no presencialidad que se dan, porque es caso por caso y no tenemos al día de hoy presencialidad posible, salvo esta que se está empezando a llevar adelante, principalmente en la ruralidad. Luego, otra de las cuestiones es que para esto tenemos la necesidad de definir cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos, cuáles son las acciones posibles en presencialidad, en no presencialidad, en sincronía, en diacronía. ¿Cómo hacemos para definir estas categorías en todos, pensando que se aguanten todos los contextos? ¿Cómo hacemos para que eso pueda suceder? Y por supuesto, esto, como estoy diciéndolo, inscripto en el contexto social de la provincia, con toda la variación que tiene. Ustedes saben que la provincia tiene 135 distritos, de los cuales hoy en distanciamiento social hay muy pocos, casi toda la provincia está en fase 3, en algunos casos con buena conectividad, en otros casos con miles de chicos desconectados. Bueno, lo contextual y lo situacional lo conocemos, ¿no? O creo que lo conocemos. Y como les decía antes, tratar de meter allí todo lo que se hizo y no sentir que estábamos inaugurando todas las ideas nosotros. ¿Cuál fue entonces el contexto de producción del documento? Además de lo que ya planteó Claudia. Delimitar qué es lo posible cuando decimos que es lo común, de lo público, lo común y lo imprescindible. Cuando decimos
de lo público, lo común y lo imprescindible, estamos diciendo qué es lo que queda y qué es lo que no va a estar del diseño curricular vigente. Nosotros tomamos la decisión de lo que va a estar y de lo que no. Y una de las grandes cuestiones difíciles de pensar es, les diría, la desaparición de las categorías de tiempo y espacio como existieron hasta ahora. ¿Por qué? Ustedes saben que las categorías de tiempo y de espacio son los grandes organizadores de lo curricular. ¿Por qué? Porque es un proceso, es un transcurrir y es un camino pensar en un diseño, en un currículum, como decíamos al principio. Pero el tiempo y el espacio son otros. El currículum y la escolaridad y la escuela es pensado en un tiempo presencial o en un tiempo ubicado en un lugar de encuentro al que todos vamos durante tanta cantidad de tiempo, un lugar de encuentro con características espaciales específicas, aulas, patios, campos, bibliotecas, asientos, mesas, gimnasios, lo que ustedes saben que son los territorios de la escolaridad. Estos territorios desaparecieron. Los territorios de la escolaridad posible no solo son otros, sino que no sabemos cuáles son, porque es el territorio de cada sujeto, porque se perdió el encuentro. Nosotros al diseñar currículum siempre sabemos las condiciones del encuentro de aquellos que van a transitar. En este caso, no conocíamos las limitaciones, el único encuentro posible, el presencial no existía y el único encuentro posible era en algunos casos algo de sincronía. Entonces, se rompen estas dos categorías, por lo tanto se rompe la estructura que configura cualquier documento curricular pensado por el sistema educativo formal. ¿Cómo teníamos que pensar el tiempo y el espacio? ¿Cómo hacemos para plantear la enseñanza cuando un profesor está designado para ir 2 horas, 4 horas por semana a un espacio en común a encontrarse con sus alumnos y hoy no solo no está ese espacio en común, sino que tampoco tiene ni esas 2 horas ni esas 4 horas por semana? ¿Cómo se reconfigura el tiempo de la enseñanza? ¿Cómo se recibe la producción? ¿Cómo recibe cada lado la producción? ¿No? Entonces, lo sincrónico y lo asincrónico son solo hipótesis en este contexto, en este proceso, ¿no? Conviven, sabemos que existen, pero desconocemos cómo. Podemos tener información de casos, pero tenemos que generar una ficción de otro orden. Lo curricular siempre es ficcional, ¿sí? Porque siempre lo pensamos antes que suceda, pero en este caso es una ficción de otro orden porque la lógica del tiempo y del espacio no está. Por tanto, los espacios de implementación no son colectivos, son individuales, son personales, tanto al enseñar como para el aprender. Entonces, sobre todas estas novedades, teníamos que pensar qué es lo que vamos a poner dentro, lo que sabíamos y queríamos expresar con claridad es que no solamente iba a tener una selección de contenidos. Nosotros teníamos que pensar en una arquitectura que permitiera ver los contenidos, pero también que permitiera ver cómo pensar la enseñanza, cómo podría ser si fuera presencial, cómo podría ser si no iba a haber presencialidad y teníamos que contar con encuentros de otro orden, cómo garantizar la continuidad pedagógica, cómo hacer para que no se interrumpiera el contacto de los profesores con sus alumnos, de la escuela con las familias y con sus comunidades. Cómo producir aprendizaje en este contexto, ¿no? Por tanto, no alcanzaba con poner contenidos nada más. Y la otra gran cuestión, siempre es un problema, pero ahora era un problema también grande, es ¿cómo hacemos para comunicarlo? ¿Cómo hacemos para que se enteren?
¿Quiénes? Los destinatarios de esto, ¿quiénes son? Bueno, siempre son los profesores. Cuando escribimos diseños curriculares, los escribimos para los profesores, porque allí tratamos de comunicar qué hay que enseñar, qué hay que hacer para que se aprenda. Todos ustedes eso ya lo saben. Entonces, una versión es para profesores, pero tenemos que inventar algo para que las familias también sepan cómo va a ser el aprendizaje y la enseñanza en este contexto, cómo vamos a garantizar que los chicos aprendan, que puedan transcurrir por la escuela, que puedan aprender, que puedan pasar al año que sigue, al grado que sigue, que pueda saberse cómo les fue. Esto tiene que encontrar una manera de expresarse que no puede ser la anterior, porque la anterior no existe más tampoco, ¿no? Siempre pensando en abarcar toda la variedad de cuestiones. Aquellas familias que se acercan, que se ponen en contacto, aquellas familias que no están en contacto y hay que irlas a buscar, aquellos estudiantes que están todo el tiempo, los que no están, los que están a veces, que ahora lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo hacemos con nuestros otros destinatarios, que son los estudiantes, para que entiendan cómo van a caminar el transcurso, el tránsito educativo? Porque antes se sabía que había que ir a la escuela, pero hoy no se va a la escuela. ¿Cómo hacemos para garantizar que sientan que están en contacto con su proceso de aprendizaje y con los procesos de enseñanza? ¿Cómo hacemos para comunicar la propuesta a estos distintos destinatarios? Por supuesto que no es con el mismo texto, porque lo que requiere del texto curricular una familia es distinto a lo que requiere un docente y por supuesto a un estudiante. No todos los estudiantes son destinatarios. Los de superior son destinatarios, los de inicial no. No todas las familias son destinatarias. Las de inicial sí, las de superior no. Y así tenemos una gran variedad y diversidad de destinatarios, y esto es lo que tenemos que escribir. Esto es lo que debería estar escrito en este documento que se produjo. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos? Estudiantes conectados con docentes de alguna manera, por cuadernillos o digitalmente, sí. Estudiantes conectados, docentes que no se conectan, y al revés también tenemos estudiantes que no se conectaron y docentes que sí, y tenemos desconexión. Estos 4 escenarios los tenemos que atender en la misma medida. Tenemos que encontrar la manera de hacerlo. ¿Qué hay que informar a través de esto? ¿Cómo se organizará, si es posible, la presencialidad? ¿Cómo se organiza la no presencialidad, sincrónica y diacrónica? ¿Cómo se ordenan los contenidos? El currículum prioritario no respeta materia por materia. Es decir, están los contenidos, pero no están organizados por materia. No es posible organizar por materia en este contexto, porque como decíamos antes, los docentes no van a dar sus 2 horas semanales a cada grupo. Tenemos la variedad que dice allí arriba, y además necesitamos trabajar con equipos docentes que intenten responder y producir para grupos de estudiantes que están produciendo individualmente. ¿Cómo entonces administramos el tiempo y los entornos? ¿Y cómo garantizamos el acceso a los recursos? Que esta es otra cuestión gigantesca por la falta de conectividad de miles y miles de estudiantes para lo que se ha producido. Se produjeron cuadernillos y ahora estamos produciendo carpetas y cuadernos, carpetas para secundaria y cuadernos para primaria, que acompañen hasta el año que viene a nuestros estudiantes. Ahora bien, una vez esto llegue a estos destinatarios, ¿cuáles son los problemas con los que nos vamos a encontrar? El primer problema es el acceso al documento y la lectura. Hoy decía Claudia que es la jornada institucional sobre currículum prioritario y evaluación, hoy en la provincia de Buenos Aires. Primera cuestión es ese acceso.
En la segunda cuestión, el contexto de pandemia que restringe la interlocución, la conversación, como diría Pinar, ¿no? Siguiente cuestión, cada sujeto, cada actor que lee el currículum prioritario produce una interpretación de ese documento, ¿sí? Este es el proceso que al principio yo les planteaba como sobredeterminación. El currículum que está escrito es uno. El currículum que lee e interpreta cada sujeto, director, inspector, maestro, es otro. Ese es el que va a llegar al aula, el que interpreta el docente. ¿Sobre la base del que escribimos? Sí. Pero todos sabemos que eso que está escrito no es lo que sucede en las aulas virtuales o presenciales o en las producciones de la enseñanza. La enseñanza produce una versión del currículum, escrito. En esa distancia se construyen muchas cuestiones que nos preocupan del sistema educativo. Hay muchos actores que producen distancia. Todos los lectores del inspector, cuando lo lee y lo pasa a su equipo de directores, los directores, lo mismo con sus profesores, tienen que conocerse las interpretaciones, porque a esas interpretaciones van a asignar el acceso de los estudiantes a la enseñanza. Y en este sentido, perdón, lo voy a retomar al final. Esto ya lo dijo Claudia y lo voy a saltear. En este sentido, nosotros queríamos resaltar lo siguiente. Esta distancia entre lo que dicen los documentos curriculares y lo que sucede en las aulas va a existir siempre. Cada sujeto sobredetermina el currículum y sus actuaciones construyen esa versión del currículum que acontece en cada gesto de enseñanza. Ahora, la evaluación está pegada a esta producción, ¿sí? No vamos a separar evaluación de lo curricular. Nuestra propuesta es que la evaluación sea una construcción sobre lo que se enseña, ¿sí? Y todos sabemos que esto está muy cercano a la autoridad docente. Ahora bien, de esta secuencia de interpretaciones, de estos procesos de sobredeterminación, de aquello que escribimos y que hoy se está discutiendo en las aulas, va a depender lo que podemos denominar justicia curricular. ¿Qué quiero decir con esto? Porque de esto va a depender la enseñanza que se va a producir, el enlace con los aprendizajes de los estudiantes y de eso qué cosas se va a evaluar y cómo se va a marcar el recorrido, el trayecto que los estudiantes van a tener que seguir en este contexto que no tiene, al día de hoy, no tiene final. Entonces, el gran desafío para nosotros, en definitiva, es la justicia curricular. Es poder lograr, a través de todos estos esfuerzos, que gracias a los docentes que enseñan, los estudiantes tengan acceso a sus aprendizajes y puedan continuar. Que el proceso no se interrumpa en el recorrido. Entonces, las preguntas o los requerimientos que hoy estamos haciendo en Provincia de Buenos Aires tienen que ver con lograr que todos los estudiantes puedan seguir sus trayectorias y que no se cometan injusticias. Esto significaría que ningún estudiante quede afuera del sistema educativo, que todos tengan la oportunidad de continuar el año que viene, por supuesto sobre la base de lo que se ha recorrido este año, pero que no haya nadie que quede afuera del sistema. Es un desafío muy grande y muy difícil para nosotros, pero ese es el motivo por el cual estamos trabajando, por la justicia curricular,
por poder enseñar y que ningún chico quede afuera, ¿no? Ningún chico, ningún adulto, ningún joven quede sin la posibilidad de la educación, que es un derecho político y de ciudadanía. Bueno, este es el esquema que yo preparé para compartir con ustedes. Si les parece,